Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 68. Capítulo 418. Harry estaba solo en su habitación, mirando fijamente al techo. No sentía energía, no quería hablar, moverse ni siquiera parpadear. Mirar fijamente la pared era la mejor sensación cuando sabía que había un grupo de personas, sus compañeros de clase, incluso algunos amigos, que querían entregarlo a Voldemort para poder tener paz. En una situación así, interrumpir sus pensamientos era el mejor alivio que podía encontrar. Suspiró. Le bastaron unas cuantas palabras duras y acaloradas a su madre y a sus amigos para que lo dejaran en paz. Le bastó un tono poco halagador para que le dieran un poco de espacio. En ese momento, normalmente se habría sentido fatal, pero en ese instante, su mente no se molestaba en pensar en eso. Harry cerró los ojos, esperando que el sueño lo venciera. Por desgracia, en cuanto lo cerró, la habitación vacía se llenó de ruido, el tic-tac de los relojes, el goteo del grifo, el suave tintineo del timbre de la otra habitación, parecía como si sonoros lo hubiera invadido todo. Cerró los ojos con fuerza, tapándose las orejas con una almohada, y funcionó, pues los ruidos disminuyeron, hasta que oyó que llamaban a la puerta. Él lo ignoró. Llamar a la puerta significaba que no tenían acceso para entrar en la habitación, por lo tanto, no tenían acceso a él. Pero entonces los golpes cambiaron. Los simples golpes en la puerta se volvieron más rápidos y fuertes hasta que quienquiera que fuera comenzó a golpear rítmicamente la puerta. Ni siquiera él pudo ignorarlo. Harry, entre furioso y perplejo, se levantó de la cama y se dirigió a la puerta de la suite. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó, empujando la puerta con fuerza. Pero, contrariamente a lo que esperaba, la puerta se abrió de golpe sobre sus bisagras, en lugar de golpear a la persona maleducada. No estabas abriendo la puerta. King sonrió al responder al perplejo Harry y observó cómo la ira se disipaba al verlo. Había usado la habilidad de reconocimiento para encontrar a Harry en Hogwarts y, por suerte para él, el niño que sobrevivió estaba solo en el despacho de Lily Potter. Gracias al reconocimiento, tenía la contraseña del retrato que custodiaba la habitación y planeaba usar la apariencia de Hermione para engañar al retrato, en caso de que éste decidiera alertar a Dumbledore de su entrada. Pero incluso antes de llegar al frente del retrato, sintió una barrera protectora adicional paralela a la puerta. No formaba parte del diseño original y se añadió posteriormente desde el exterior. Hola, Harry, dijo King sonriendo. Sé que las cosas están difíciles ahora mismo, teniendo en cuenta lo que está pasando, pero espero que estés bien. ¿Tú, qué haces aquí?, preguntó Harry, aún aturdido por la sorpresa de verlo. He venido a visitarte. Por supuesto, ¿no me vas a invitar a pasar?, preguntó King. ¿Cómo entraste en Hogwarts? La sospecha y la cautela aparecieron en el rostro de Harry. Contestaré a todas tus preguntas, pero sentémonos antes de hablar. He estado ocupado desde la mañana y no he tenido tiempo de sentarme a descansar como es debido, dijo King con la mayor naturalidad posible. ¿Puedo?, preguntó. Necesitaba permiso. Harry miró a King con una mirada inquisitiva, pero después de un momento, Harry dio un paso a un lado. King sonrió y cruzó el umbral sin dudarlo. La protección adicional servía para alertar al mago de cualquier entrada no autorizada a la habitación. Nadie que no estuviera conectado a la protección podía entrar sin activarla. Sin embargo, había una manera sencilla de solucionar el problema, ser invitado u obtener permiso para entrar. Y dado que la intención era una parte importante de la magia, el simple hecho de que Harry se alejara fue todo el permiso que necesitaba. Entró y la puerta del retrato se cerró tras él. Había modificado el hechizo para poder hablar con Harry sin preocuparse por delatarse ante el mago, a quien suponía que era Dumbledore. Quien siguió a Harry hasta la sala de estar, que tenía un ambiente acogedor, y se sentaron en sillas opuestas. Se desabrochó la chaqueta del traje al sentarse. Cambiar su atuendo de noir, de modo de combate a traje, era para que Harry se sintiera cómodo. Ahora dime, ¿cómo entraste en Hogwarts?, preguntó Harry. Y no me ofrecieron nada de beber, ¿verdad? Harry frunció el ceño mientras King seguía hablando, y luego se detuvo. Y no importa. En cuanto a responder a tus preguntas, tengo mis métodos. Si te preocupa que los mortífagos los usen, no te preocupes, ni siquiera saben que existen. Aberforth Dumbledore ya había abandonado Hogsmeade y estaba bajo la custodia del DMLE. Hablemos de ti, Harry. Vine a ver cómo estás. Oí lo que exigió Voldemort, ¿cómo lo estás llevando? Espero que no esté afectando tu salud. ¿Cómo crees que estoy hablando?, dijo Harry con sarcasmo. No muy bien, por lo que veo, dijo King con indiferencia. Esa era la reacción que esperaba de alguien en la situación de Harry. ¿Qué haces aquí? Soy el vigilante invisible, Harry. Necesito estar presente cuando los mortífagos intenten hacer algo. Estuve fuera de Hogsmeade en cuanto supe lo que había pasado, y desde entonces he estado intentando entrar y solucionar este desastre. King miró por la ventana del dormitorio. La situación es terrible. Hogsmeade está plagado de mortífagos. El DMLE no puede entrar. La gente inocente teme por su vida. No he comprobado qué está pasando en el resto del país, pero creo que es un caos. Ni siquiera quiero pensar en cómo está reaccionando el país a la noticia. La economía se resentirá durante un tiempo después de esto. Sonrió. Ivy tuvo que llamarme para preguntarme dónde guardaba el Horrocrux para que pudieras destruirlos y, ya sabes, yo moría. El cambio en la expresión de Harry le reveló a King que no le habían informado de ese hecho. ¿Te preguntó eso? Tenía que hacerlo, no le quedaba mucha opción, ¿verdad? No podemos dejar que ese maníaco ande por ahí así para siempre. Al oír esto de boca de King, Harry se quedó mudo. La irritación y el enfado que había sentido antes se desvanecieron. Por eso King había sacado el tema. Necesitaba que Harry estuviera en un estado mental específico para poder continuar la conversación. Pero ocurrió algo bueno, continuó King. La mitad de los rehenes fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Educación de Hogwarts poco antes de que yo me colara en Hogwarts. ¿Qué? Harry parecía profundamente sorprendido por la impactante noticia. ¿Por qué Voldemort dejaría escapar a los rehenes? Está tramando algo. Debe haberles hecho algo, dijo, poniéndose de pie. Deberíamos informar al DMLE sobre esto. Voldemort liberó a los rehenes por mi culpa, dijo King. Harry, que ya había dado unos pasos hacia la puerta, se detuvo. Se giró hacia él y parecía estar asimilando lo que acababa de decir.
Quien continuó, él y yo hicimos un trato, y liberar a los rehenes fue su forma de cumplir con su parte del trato. ¿Hiciste qué? La voz de Harry comenzó a elevarse. ¿Hiciste un trato con él? ¿Cómo puedes, precisamente tú, pensar que negociar con él es aceptable? Va a incumplir todo lo que prometió. Harry dejó de hablar mientras miraba fijamente a Kim. ¿Qué le prometiste? Kim miró a Harry en silencio. El silencio pareció darle la respuesta a Harry. ¿Yo? Preguntó. ¿Me lo prometiste? No había ira en su voz, en cambio, había una extraña sensación que Kim no lograba definir. Había sorpresa, confusión, miedo, odio, pero todo estaba envuelto en una vaga sensación de resignación. Si te lo traigo, dejará ir a los residentes de Hogsmeade, dijo Kim. Cuento con que después se vaya y difunda la noticia por todo el país a quien quiera escuchar. Me imagino lo que pasaría después, pero al menos hoy habrá terminado. Podemos. Kim se detuvo al ver que Harry ya no le escuchaba. Se levantó de la silla y se puso el traje de combate Noir. El trato está hecho, Voldemort ya ha cumplido la mitad de lo prometido. Así que, si rompo el trato ahora, matará al resto de los rehenes, dijo. No quiero que esto sea más difícil de lo que ya es. Kim percibió que la resignación se hacía cada vez más fuerte en Harry cuando éste dijo, no puedo despedirme, ni siquiera verlos, ¿verdad? ¿Quieres decir adiós? Eso solo complicaría las cosas. Harry esbozó una sonrisa amarga, y el odio se intensificó ligeramente, asomando a través de su resignación. ¿Cómo crees que reaccionará Ivy cuando se entere de que su preciado novio había veneno en su voz, envió a su hermano, a su gemelo a la muerte? Kim no mostró la emoción que Harry esperaba. Pero tampoco reaccionó de la manera opuesta al contraatacar. Soy el mayor error que ha cometido. No entiendo por qué no me ha dejado todavía. Soy demasiado problemático para una relación. Después de esto, perderé su confianza y, bueno, ahí se acabará todo. ¿Responde eso a tu pregunta? Se apartó de Harry un momento, pues su plumancia parecía estar fallando, por mucho que intentara contenerla. Vamos, coge tu varita, nos vamos ahora mismo, dijo. Me estás llevando a la muerte, lo mínimo que podrías hacer es dejarme inconsciente y no hacerme sufrir en los últimos momentos de mi vida. Kim asintió, sí, tienes razón, volvió a asentir. Kim se giró hacia Harry, levantó el brazo y lo dejó inconsciente, tal como quería. Miró a Harry y suspiró. La actitud de Harry no sería la ideal para lo que estaba por venir. Si los planes iban según lo previsto, necesitaba que Harry fuera un poco más resistente. Bueno, no si yo puedo evitarlo, murmuró, mientras le evitaba al chico inconsciente. No si yo puedo evitarlo. Y vaya si podía evitarlo. Abandonar Hogwarts en secreto fue tan fácil como entrar. Llegó al 7º piso sin ser visto, gracias al cuerpo de exploración. La sala de los menesteres se creó para mantenerle el camino despejado, ya que necesitaba regresar a Hogwarts. Mientras caminaba por el túnel, no perdía de vista a Recon. Sus pasos vacilaron y finalmente se detuvieron casi hasta arrastrarse al ver al grupo formado por Era, Hermione y Ron acercándose a la sala. Recuperó la compostura y aceleró el paso. Al llegar a la cabeza de cerdo, sentía los pies pesados como el plomo, y por mucho que lo intentara, no podía apartar la vista de Recon. En tiempo real, los vio entrar a los tres en la suite. Era y Ron se acomodaron en la sala de estar, pero Hermione entró en la suite, y lo que sucedió después fue lo que esperaba. Entró en la vieja posada mientras los veía huir. Cerró los ojos, y con ellos, Recon. No lo hagas ahora, se dijo. Tienes que hacerlo para acabar con todo esto. Por la libertad. Se recompuso y caminó hacia la puerta principal. Y por eso le dolió cuando sintió vibrar el espejo en su bolsillo. Le dolió aún más saber que no podía responder. Capítulo 419. Voldemort permanecía solo en la terraza del ayuntamiento, observando Hogwarts. La barrera defensiva le impedía contemplar el castillo en todo su esplendor, pero aún así, lo veía con claridad, como si no hubiera ninguna barrera entre ellos. Al fin y al cabo, el castillo era el lugar que consideraba su hogar. Y sería su símbolo de poder, su trono, cuando tomara el control del país y de todo lo demás. Entrecerró ligeramente los ojos mientras una cicatriz blanca ardía lentamente como una llama de magnesio sobre la barrera amarilla. Estaba a punto de atravesar la barrera exterior. Una vez que la rompiera, él y sus mortífagos tendrían acceso a Hogwarts. Estaba seguro de que habría más defensas, el viejo Dumbledore jamás pondría una sola, pero mientras pudiera entrar, todo se resolvería con mucha más facilidad. Miró la azotea en la que se encontraba y pensó en la gente que estaba dentro. Si le daban lo que le habían prometido, vivirían para ver el día siguiente, pero si pasaba primero por el ala de Hogwarts, se encaminarían hacia el sueño eterno. Esas cosas lamentables morirán esta noche. Después de todo, tenía una confianza suprema en su capacidad. El rostro de Voldemort se arrugó de asco al ver un objeto extraño. Observó la pequeña araña de marioneta que se arrastraba por el tejado desde la cornisa. Desde que la última había saltado de su hombro, ninguna de esas cosas irritantes se le había acercado. Esto solo podía significar que el vigilante invisible había sido más rápido. Entonces, tal como lo había previsto, la voz distorsionada resonó en sus ojos. Tengo lo que necesitas. Deja ir a las mujeres y a los niños. Ese no era el acuerdo, vigilante. Tú estableciste las condiciones de nuestro intercambio. La mitad de los rehenes antes de entregar a Harry Potter y el resto después de que lo tuviera. Cumplí mi parte del trato y liberé a la mitad. Ahora devuélveme a Harry Potter y te devolveré el favor. No creo que sigas negando el acuerdo. Necesito que liberes al resto de los rehenes para poder entregarte a Harry Potter. Yo tampoco confío en ti. ¿Cómo puedo saber que tienes a Harry Potter? Creo, sin la menor duda, que no tienes al niño. Debería matar a todos los que están bajo mi custodia ahora mismo. Una sola palabra mía bastaría para que sucediera. Tengo pruebas de que Harry Potter está conmigo. Estoy seguro de que es algo que se puede replicar, dijo Voldemort acercándose a la araña marioneta. Se acabaron las discusiones. Ahora es el momento de que aprendas las consecuencias de traicionarme. Estaba a punto de aplastar la araña bajo sus pies cuando volvió a oír la voz del vigilante invisible. 3 escobas. Voldemort esperaba más, pero no sucedió nada más. Entonces, la araña explotó en un pequeño cohete. 3 escobas, entonces. Cambio de escena.
La entrada a las 3 escobas se abrió de golpe, y la pesada puerta de madera entró volando en la posada. Antes de que el humo se disipara, los mortífagos irrumpieron con las varitas desenvainadas, listos para lanzar hechizos. Recorrieron la posada a toda prisa, buscando a alguien en cada rincón. Está claro, mi señor, dijo uno de los mortífagos. Voldemort entró en el edificio y echó un vistazo a la zona del bar de la posada, que no había visitado desde que Dumbledore le había denegado el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. La sala había cambiado mucho desde entonces. Una pérdida de tiempo, ya debería haber matado a los rehenes, dijo. Voldemort se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse cuando uno de sus mortífagos lo llamó. Señor mío, aquí hay algo. En la parte interior del área de asientos, todas las mesas y sillas fueron apartadas, creando un gran círculo vacío. En el centro de este círculo, una varita mágica flotaba, brillando con un etéreo color rojo y dorado. Voldemort se dio cuenta de que el brillo era puramente estético, pero parecía funcionar, pues en el instante en que vio la varita, comprendió lo que realmente era. Entró en el círculo y la sujetó con los dedos. ¡Guau! Voldemort cerró los ojos. No era diferente de ninguna otra varita que hubiera tenido, excepto la suya. Ni siquiera le brindaba la lealtad que ofrecía, pero a pesar de eso, sintió al instante la conexión entre él y la varita. La pluma de Fénix en su interior le resultaba tan familiar que, por un segundo, incluso su magia creyó que la varita era suya. Pero no era su varita. Oh, no, no lo era. Que liberen a los rehenes, susurró la voz distorsionada en su oído. Voldemort contempló la varita que sostenía en su mano. Era imposible recrear esa sensación. Aunque el Fénix produjera más plumas ahora, no serían lo mismo. Augusto, llamó. Sí, mi señor, respondió uno de sus sirvientes más astutos, dignos de confianza e indudablemente más hábiles. Liberen al resto de los rehenes. Mi señor. No creo que debamos renunciar a nuestra. Libera a los rehenes, Augusto. No voy a repetirlo. Si eso es lo que quieres. Rockwood dejó las 3 escobas para completar la orden de Voldemort. Voldemort apretó el puño alrededor de la varita hasta que ésta se partió en dos. Abrió la mano y dejó caer los pedazos, pero se incineraron hasta convertirse en cenizas en pleno vuelo, y las cenizas volaron por los aires antes de que pudieran tocar el suelo. Eso solucionó un problema. Sin su gemelo, su varita ya no lo defraudará. Cambio de escena. En algún lugar del país, en la azotea de un gran almacén, un numeroso grupo de aurores se encontraba de pie. No mentía, dijo Kingsley, mirando el pequeño trastero de la habitación. Sí, hay una salida del laberinto. La puerta era de un rojo brillante y estaba abierta. Al mirar a través de ella, pudieron ver el interior de una casa. Roberts frunció los labios y arrugó el ceño profundamente. Ahora tenían una forma de entrar en Hogsmeade por donde podían enviar a sus fuerzas, sorteando la protección del Señor Oscuro. Pero este gran regalo había sido otorgado por un criminal que había usado maldiciones imperdonables, había hecho que los aurores mataran a gente inocente y había asesinado a un niño delante de un auror. Por un lado, Roberts pensaba que el vigilante invisible podría estar usándolos para sus propios fines. Había sido un acérrimo opositor de los mortífagos y del Señor Oscuro, y podría estar utilizando a los aurores para reducir el número de mortífagos sin hacer nada. Pero, si echara una moneda al aire, una parte de su mente le decía que tal vez el hombre que había matado en el complejo turístico y alguien, probablemente mortífagos, estaban intentando incriminarlo. Pero sin pruebas, no sabía qué pensar. Y con la situación actual, no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Preparen a los equipos, dijo Roberts. Vamos a entrar. Tenemos que rescatar a los rehenes restantes sanos y salvos y derrotar a los mortífagos. Se dirigió a uno de los miembros del equipo de comunicaciones que estaba en la terraza. Dile al auror Potter que le diga a Dumbledore que vaya a Hogsmeade. Necesitamos su ayuda para enfrentarnos al Señor Oscuro. Dios mío, espero que mate a ese psicópata. Los equipos están listos. Solo necesitamos pasarles la tarea y dejar que planifiquen, dijo Kingsley. Después de eso, estamos listos para empezar. Esperen la respuesta de Dumbledore. Coordinaremos la infiltración con él. Comprendido. Voy a volver a Viteal. Tú estás al mando, Kingsley. Se oyó un fuerte estruendo en el tejado, seguido inmediatamente por una voz fuerte. Señor, los demás rehenes han sido liberados, gritó el auror subalterno que acababa de llegar. ¿Qué, otra vez? Según el informe, todos los rehenes en Hogsmeade habían sido liberados. Todos habían sido encontrados y, a excepción de las 3 personas que fueron asesinadas y ahorcadas, todos los demás estaban a salvo. Nadie más había resultado herido en el interior, y nadie había sido víctima de ningún hechizo oscuro oculto. Los inefables vigilaban a los rehenes, por si los aurores hubieran pasado por alto algo que desconocían. ¿Qué debemos hacer ahora, señor? Preguntó Kingsley. En nada cambia, respondió Roberts. Seguimos coordinándonos con Dumbledore, pero ahora ya no hace falta que sea una operación tan codiciada. Iremos con todo y los eliminaremos lo antes posible. Cambio de escena. Harry abrió los ojos de repente y se encontró mirando al cielo, escudriñando entre las copas de los árboles. Se incorporó y gimió, pues le dolía el pecho con una punzada sorda. ¿Por qué me golpeó tan fuerte?, pensó Harry mientras se frotaba el pecho donde le habían alcanzado los hechizos aturdidores. Miró a su alrededor, preguntándose dónde estaba. El sol estaba a punto de ponerse y el cielo ya había adquirido el tono azulado de la noche. Se puso de pie y se sacudió el polvo de la ropa. Estar allí de pie resultaba incómodo, todo estaba en silencio, demasiado silencioso, no corría el viento, así que el aire carecía del susurro de las hojas. Incluso sus movimientos producían apenas un sonido amortiguado. ¿Dónde estaba Kim? Intentó localizar a su secuestrador, pero el justiciero vestido de negro no aparecía por ningún lado. ¿Por qué lo habría dejado allí? Esos pensamientos le cruzaron la mente. Entonces, quizás pueda ir. Un pensamiento esperanzador surgió en su interior, haciéndose cada vez más fuerte, sonando plausible y posible. Pero entonces oyó un crujido y se giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El crujido provenía de un arbusto que se apartaba, y una mirada apagó la esperanza y el optimismo que albergaba en su corazón. Harry Potter. Voldemort entró en el claro, vestido con la túnica oscura que parecía ser su única ropa, tal como la había llevado cuando se encontraron en el cementerio. Tenía las manos entrelazadas sobre la varita que tenía delante.
Estás aquí. Pensé que no te encontraría aquí. Pero aquí estás. Por fin, dijo con su voz fuerte y clara, con la mirada fija en las llamas que se elevaban. Voldemort dio un paso adelante y Harry retrocedió dos. Los nervios le erizaron al oír un crujido cada vez más fuerte. Dos figuras emergieron de detrás de un árbol cercano. Sus varitas se iluminaron y Harry vio a Bellatrix y Dolores observándolo con una sonrisa en el rostro. Otros le siguieron, y pronto se vio rodeado de mortífagos enmascarados y encapuchados, que formaban un perímetro irregular alrededor del claro. Todas las miradas estaban fijas en él. Nadie hablaba. Harry, cuyo corazón ahora latía con fuerza contra sus costillas, como si estuviera decidido a escapar del cuerpo que estaba a punto de abandonar. Parece que, no me equivoqué, dijo Voldemort, dando un paso al frente. En ese momento, sintió que nadie importaba excepto Voldemort. Solo existían ellos dos. Y la ausencia de su varita cerca de su pecho le provocó náuseas. Harry Potter, dijo en voz baja. Su voz parecía ser parte del fuego que escupía. El niño que sobrevivió. Ninguno de los mortífagos se movió. Estaban esperando, todo estaba esperando. Voldemort alzó su varita. Su cabeza seguía ladeada, como la de un niño curioso, preguntándose qué pasaría si continuaba. Harry volvió a mirar los ojos rojos y deseó que sucediera ahora, rápido, mientras aún pudiera mantenerse en pie, antes de perder el control, antes de que mostrara miedo. Vio cómo se movía la boca y un destello de luz verde, y luego todo desapareció. Capítulo 420. Mi señor, mi señor. Era Bellatrix, y hablaba como si le hablara a su amante. Quien observaba la escena desde arriba, usando su ojo artificial. Voldemort estaba en el centro, a pocos pasos del cuerpo de Harry, con los mortífagos apostados al borde del claro. La visión de Quinn se centró exclusivamente en el cuerpo tendido en el suelo. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido revelara su posición a Voldemort. Ya estaba hecho, pensó. El Horrocrux más problemático de todos, el Horrocrux más problemático jamás creado, estaba resuelto. Harry Potter, el Horrocrux accidental del señor oscuro Voldemort, estaba resuelto, y además por las manos de su propio creador y dueño. La ironía le produjo a Quinn un momento de satisfacción y una sensación de esperanza de que la siguiente parte del problema, de la que dependía su vida personal, también transcurriría con la misma facilidad. Sujetó la fría y negra piedra con una mano mientras alzaba la otra para tocar el objetivo. Su magia respondió a su llamado, siguiendo su sincero deseo, obedeciendo su voluntad, y fluyó en dos direcciones distintas a través de sus brazos hasta sus manos. Un suspiro quebrado escapó de sus labios al sentir que la piedra de la resurrección cobraba vida en su palma, el artefacto magistralmente elaborado. El único objeto que jamás había visto capaz de interactuar con la entidad mística llamada alma. Más te vale no haberte rendido, pensó, porque yo no lo hice. Jadeó al sentir una extraña incomodidad. La piedra de la resurrección estaba en contacto con su alma, algo que nadie más que él debería tocar. Era como si alguien le estuviera apretando el corazón en la palma de la mano. Continúa, se dijo Quinn, canalizando su magia a través de la otra mano para tocar la otra alma que aún permanecía atrapada en su cuerpo, aunque solo ligeramente. La magia hizo contacto, y su visión se inundó de una intensa luz blanca. Al mismo tiempo, perdió la conexión con el ojo artificial que observaba la escena del asesinato de un adolescente. Fue abrumador. Sus ojos no veían más que un blanco cegador, ningún sonido llegaba a sus oídos, ni siquiera desde dentro de su cabeza, no podía inhalar ni exhalar, no sentía nada, y a la vez todo. En el instante en que pasó la abrumadora nada, Quinn se encontró gritando a todo pulmón. Se detuvo de inmediato. Sus piernas cedieron repentinamente y retrocedió tambaleándose hasta chocar contra una pared. Quinn miró a su alrededor, con los ojos desorbitados por el repentino cambio de escenario, y se dio cuenta de que estaba en una especie de túnel. En el instante en que lo comprendió, gritos de júbilo resonaron en sus oídos, y miró a su izquierda, donde vio una brillante salida de la que provenía el estruendo de gente, bocinas y tambores. Conocía el lugar. El túnel de entrada al estadio de Quidditch de Hogwarts desembocaba en el campo. Era donde los equipos entraban al terreno de juego con toda la pompa y solemnidad. Había estado allí varias veces y lo reconocía, pero esto era diferente. Se encontraba en medio de una bruma brillante, aunque no era como la que había visto antes. Su entorno no estaba envuelto en un vapor turbio, de hecho, el vapor turbio aún no se había formado en el aire. El suelo que pisaba parecía blanco, ni caliente ni frío, simplemente ahí, algo plano y vacío sobre lo que uno podía estar de pie. Quinn sabía que estaba en el lugar correcto. No era King's Crossing, pero era exactamente como lo habían descrito en la obra original. «¿Quién eres tú?», preguntó una voz. Quinn apartó la vista de los cuidados jardines exteriores y se giró para ver a Harry Potter a pocos metros de distancia. Harry miró a su alrededor, tan confundido como momentos antes, absorbiendo todo lo que le rodeaba en un intento por comprenderlo. ¿El túnel? ¿Dónde está eso, Quinn? ¿Por qué está así el túnel? ¿Eras tú quien gritaba hace un momento? Harry se miró y jadeó al darse cuenta de que estaba desnudo. Sus manos se dirigían a su entrepierna cuando una túnica apareció frente a él. La recogió y se la puso. ¿Qué está pasando?, preguntó Harry a Quinn, perplejo. ¿Es esta la sala de los menesteres? ¿Qué son esos ruidos? ¿Puedes oírlos? Quinn también oyó los ruidos. Unos extraños golpes y crujidos provenían de algún lugar cercano entre la niebla. Harry giró lentamente en el mismo sitio, y el entorno pareció desplegarse ante sus ojos. Al otro lado del túnel se extendía el camino hacia el vestuario. Sin embargo, a diferencia de la salida iluminada, el camino hacia el vestuario estaba oscuro, pero a la vez, era una oscuridad reconfortante, que emanaba un aura de paz. ¿Qué es eso? La voz de Harry hizo que Quinn dejara de mirar fijamente a la oscuridad. Divisó lo que estaba haciendo esos ruidos. Tenía la forma de un niño pequeño y desnudo, acurrucado en el suelo, con la piel áspera y desgarrada, como si lo hubieran desollado. Yacía temblando al lado del túnel donde lo habían dejado, indeseado, escondido, luchando por respirar. Harry parecía asustado. Aunque era pequeño, frágil y estaba herido, era evidente que no quería acercarse. Aún así, se aproximó lentamente, listo para retroceder en cualquier momento. Pronto estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero su mano no se movió. Probablemente no deberías tocar eso, dijo Quinn al ver la expresión de autocrítica en el rostro de Harry.
Harry retrocedió, pero sus ojos permanecieron fijos en la fea criatura con aspecto de bebé. ¿Qué pasó? Preguntó Harry. ¿Dónde estoy? Yo debería estar muerto. Yo estoy muerto. Y directo al plato principal, sonrió Kim. Esa es la cuestión, ¿no? Si quieres mi opinión, diría que no lo creo. Se miraron el uno al otro, Kim aún sonriendo. No, repitió Harry. Definitivamente no. Pero... Harry instintivamente levantó la mano hacia la cicatriz en forma de rayo. No parecía estar allí. Pero debería haber muerto. No me defendí. Quería que me matara. Gracias por eso. Habría sido un problema si hubiera usado algo distinto a la maldición asesina. ¿Sabes por qué, verdad? Dejé que me matara, no. Lo lograste. Sigue así. Entonces la parte de su alma que estaba en mí. Kim asintió. Ya se acabó. Ah, sí, absolutamente. Lanzó la maldición asesina y quemó el Horrocrux al instante. Genial para todos los involucrados, excepto para Voldemort. Claro, para él es bastante malo. Y su alma está intacta, completa y en perfecto estado de salud. Pero si Voldemort usó la maldición asesina y nadie murió por mí esta vez, ¿cómo puedo estar vivo? Ah, tomó tu sangre y se condenó a sí mismo. Tomó tu sangre y reconstruyó su cuerpo con ella. Tu sangre corre por sus venas, Harry. La protección de tu abuela está en ambos. Lo ha atado a la vida mientras viva. ¿Yo vivo mientras él vive? Pero yo creía que era al revés. ¿Creía que ambos teníamos que morir? ¿O es lo mismo? Harry estaba claramente al tanto de la profecía. Entonces Kim comenzó a explicar todo el discurso sobre la protección de la abuela de Harry, el Horrocrux accidental que era Harry, su conexión dual y todo lo que hizo posible que Harry no muriera a manos de Voldemort. ¿Sabías todo esto? Preguntó Harry. Sí, se podría decir eso. Investigué mucho sobre el tema, y mi instinto siempre me dijo que estarías bien. Kim lo examinó de arriba a abajo. Bueno, parece que tenía razón. Es bueno tener razón. ¿Qué lugar es este? Preguntó Harry. Este lugar es el limbo, dijo Kim. Es el lugar entre la vida y la muerte. No estás muerto, pero la maldición asesina sigue siendo un hechizo que hace que el alma sea expulsada del cuerpo. El vínculo entre tu alma y tu cuerpo se ha roto, trayéndola aquí. Si este es el lugar entre la vida y la muerte, ¿cómo has acabado aquí? En ese instante, Kim sintió que la piedra de la resurrección se materializaba en su mano. La alzó y le mostró a Harry el negro más profundo en aquel lugar blanco y brumoso. La piedra de la resurrección, una de las grandes reliquias de la muerte, dijo Kim. Permitió que mi alma viniera aquí, suspiró. Te refieres a la historia de los tres hermanos y la muerte. Es una historia basada en la realidad. Tu capa de invisibilidad, la varita de saúco de Dumbledore y mi piedra de la resurrección. Son artefactos magistralmente elaborados, sin parangón. Kim sonrió. Vámonos a casa, Harry. Todos deben estar hartos de esperarte. Y ahí surgió el problema. Harry no parecía muy entusiasmado con la idea de volver. Y si no quisiera volver, dijo. ¿Por qué querrías eso? Aunque desaparezca de mi interior, a Voldemort no le importará. Seguirá atormentándome. No quiero vivir con el miedo constante de que un monstruo inmortal me persiga. No quiero tener miedo de eso cada segundo de mi vida. No es inmortal. Tú y yo sabemos cómo puede ser derrotado. Sin el Horrocrux dentro de ti, estamos un paso más cerca de acabar con él para siempre. Y no importa. Dumbledore dice que hay 7 Horrocruxes. Destruimos el diario y el anillo, 3, si me incluyes a mí. Tú tienes otro, pero aún quedan 3, de los que no sabemos nada. No creo que sobreviva hasta entonces, así que ¿para qué retrasar lo inevitable? Harry miró a ambos lados del túnel. Siento que si salgo, señaló la salida, volveré, pero si regreso, señaló el vestidor, todo habrá terminado para siempre. Kim temía esto. Por la facilidad con la que Harry lo había seguido, había intuido que traerlo de vuelta del limbo podría ser un problema, que Harry tal vez no quisiera regresar a casa. En la lucha contra Voldemort, el regreso de Harry no era esencial, pero para Kim, su regreso lo era todo. Si lo perdía, todo por lo que había luchado habría sido en vano. ¿Y qué hay de todos los que te quieren, de los que se preocupan por ti? ¿Qué pasa con ellos? Preguntó Kim. ¿Vas a abandonarlos sin más? ¿Qué hay de tus padres y de Era, que se preocupan por ti? ¿Qué hay de Hermione? Si pensabas que nunca escaparías de Voldemort, ¿por qué seguiste viéndola? Deberías haber terminado con ella. Si Kim hubiera podido obligarlo a vivir, lo habría hecho. Estaba investigando el tema, pero no había tenido tiempo suficiente para averiguarlo. Si no podía obligarlo, optaría por otra vía. Te guste o no, eres el niño que sobrevivió. Si mueres, Voldemort ganará todo. Gente de todo el país se esfuerza por impedirlo. Entonces, ¿nunca seré libre? Siempre seré el niño que sobrevivió. Serás libre cuando Voldemort muera. Si no hay Señor Oscuro, no habrá niño que sobrevivió. Hemos cerrado el ciclo otra vez. Voldemort no morirá y yo siempre estaré atrapado, suspiró Harry mientras retrocedía hacia el camerino. Despídete de todos, y lamento lo que esto les hará a ti y a Ivy. Por favor, cuídense mucho. Kim frunció los labios. Mentiría si dijera que entendía el origen del argumento de Harry. Su situación era muy diferente a todo lo que había vivido. No sabía qué pasaba por la cabeza de Harry, pero era evidente que el chico no tenía ninguna esperanza. Así que iba a darle un poco. Voldemort puede morir hoy. Puedo matarlo hoy. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 421. Voldemort puede morir hoy. Puedo matarlo hoy. Esas palabras bastaron para que Harry se detuviera en seco. Kim se enderezó mientras Harry se giraba para mirarlo. Era la última oportunidad para devolverle la vida. ¿Qué dijiste? Preguntó Harry con escepticismo. Me oíste bien, Voldemort podría morir hoy. Un destello de calidez cruzó los ojos de Harry mientras se acercaba con paso firme a Kim. No sé qué intentas hacer, le dijo, señalando con el dedo el pecho de Kim, pero si esta es una de tus mentiras, entonces este no es el momento ni el lugar para tales cosas, Kim.
No miento, Kim apartó el dedo de Harry de un manotazo. Podemos acabar con Voldemort hoy mismo. Quiero deshacerme de él hoy, enterrarlo, o mejor aún, reducir a cenizas esa cosa repugnante que llama cuerpo y dejar que se esparzan por el cielo. Ah, sí. Por favor, explíqueme cómo piensa hacerlo, señor vigilante invisible. Un secreto es más fuerte cuando solo lo conocen, pensó Kim. En el momento en que se compartiera, crearía un vínculo que podría ser explotado. Pero en situaciones desesperadas se requieren medidas desesperadas. Necesitaba arriesgarlo todo para ganar. Conozco la identidad de otro de los horrocruxes de Voldemort. Es su serpiente familiar, Nagini, siempre está cerca, deslizándose. Si podemos deshacernos de ella, podemos matar a Voldemort hoy mismo. Y sé con certeza que la serpiente está en Hogsmeade. Había leído la mente de Geralt, y Nagini estaba con Voldemort cuando entró en Hogsmeade. Vale, te queda uno más, ¿y qué? Replicó Harry, pero Kim percibió algo en su voz. Era débil, pero estaba ahí cuando antes no lo estaba, un atisbo traicionero de esperanza. ¿Y los dos que quedan? ¿Qué? Había llegado el momento de tomar una decisión. Ya están decididos, fue una respuesta breve y concisa, sin posibilidad de malinterpretación. Tú. El arrebato de Harry se apagó antes de que pudiera siquiera cerrar la boca después de esa sola palabra. Solo necesitamos la serpiente, repitió Kim para reafirmar su argumento. Puedo atraparla hoy mismo y, con la ayuda de Dumbledore, podremos acabar con el mayor mal que impide la paz. Cuando tú. Kim interrumpió a Harry de nuevo, y tal vez eran proyecciones astrales en forma de almas, la emoción de Kim se filtró sin que él lo quisiera. Cuando te ahogabas inútilmente en tus emociones, pensando que alguien vendría y lo haría desaparecer todo con un beso. Yo me esforzaba por acabar con el maníaco, sacrificaba todo lo bueno de mi vida para que todos pudieran vivir un futuro mejor. Fue entonces cuando Kim respiró hondo y se pasó los dedos por el pelo para tranquilizarse. La cuestión es que puedes ser libre hoy mismo si vuelves a la vida. Sin ti, Voldemort apagará la llama de la determinación en la mente de todos los que luchan contra él por una causa justa. Miró fijamente a Harry. Lo mataré igualmente, aunque no vengas. La única diferencia es que habrías desperdiciado la oportunidad de tener la vida que siempre has deseado. ¿Cuál es tu decisión, Harry Potter? Harry se quedó mirando a la cosa de aspecto tosco que temblaba al costado del túnel. La fea criatura y Harry se miraron en silencio durante un minuto. No sé qué le ve mi hermana a ti. Kim sonrió al ver la mirada de Harry. Cambio de escena. Kim jadeó y tosió al sentir la tierra en la boca. Art se exclamó, con cada músculo del cuerpo contrayéndose, y terminó de rodillas. Le dolía muchísimo, y Kim lo atribuyó a su experiencia extracorpórea. Le dolía tanto que ya no quería seguir. Sin embargo, el dolor desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo una molestia persistente. Kim luchó contra la incomodidad y se concentró en su magia. Extendió la mano hacia el ojo artificial y, como esperaba, era pleno otoño, el tiempo transcurría de forma diferente en el limbo y en el mundo real. Recuperó el control y se concentró en el claro del bosque. Harry seguía tendido boca abajo en el suelo. Kim podía sentir los instantes fugaces en su cuerpo desde donde estaba y esperaba que Voldemort no se diera cuenta. Necesitaba que el señor oscuro bajara la guardia antes de poder actuar. Quédate quieta, rezó Kim. Ya basta, dijo la voz de Voldemort. Al parecer, Voldemort había perdido el conocimiento brevemente cuando Harry fue alcanzado por la maldición asesina. La erradicación del Horrocrux podría ser la causa, pensó Kim. Voldemort se puso de pie. Varios mortífagos se alejaron apresuradamente de él, regresando a la multitud que se había congregado en el claro. Bellatrix permaneció sola, arrodillada junto a Voldemort. Señor mío, permítame. No necesito ayuda, dijo Voldemort con frialdad, y Bellatrix retiró su mano dispuesta a ayudar. El chico. ¿Está muerto? En el claro reinaba un silencio absoluto. Nadie se acercó a Harry, pero Kim notó sus miradas fijas. Parecía que lo presionaban aún más contra el suelo, y le aterraba la idea de que un dedo o un párpado se moviera. Tú, dijo Voldemort, y se oyó un golpe seco y un leve gemido de dolor. Examínalo. Dime si está muerto. El corazón de Kim se aceleró al ver a la persona con la que había sido elegido para encontrarse. Quizás era el destino, fuera lo que fuese, quedó prendado. Lucius, susurró Kim débilmente a través de su magia, dile que está muerto. Se alegró de haber restaurado la memoria de su espía, pero solo después de que Voldemort lo hubiera interrogado a fondo. Su relación no había sido la más agradable desde entonces, pero Kim apostaba a que Lucius odiaba a Voldemort más que el propio Voldemort. La mano de Lucius se paralizó al oír la voz de Kim, pero el agente doble se preparó rápidamente. Tocó el rostro de Harry, le entreabrió un párpado, se deslizó bajo su camisa, bajó la mano hasta su pecho y le palpó el corazón. Fue un momento angustioso para todos. Está muerto, gritó Lucio a los espectadores. Sí, exclamó Kim. Y ahora gritaban triunfantes y golpeaban el suelo con los pies, y a través de su ojo artificial, Kim vio destellos de luz roja y plateada que se elevaban en el aire en señal de celebración. ¿Lo ven? Gritó Voldemort en medio del caos. Harry Potter está muerto por mi mano, y nadie puede amenazarme ahora. Solo miren. Cluck. Ese era el momento que Kim había estado esperando. Voldemort estaba eufórico, con la guardia baja, en medio de un hechizo, no podría haber habido un mejor momento. Hagámoslo. Boom. Crack. Chirrido. El suelo del claro estalló al aparecer fisuras que se extendieron al instante. Todos los que estaban cerca tropezaron sin control, incluso Voldemort perdió el equilibrio. Y entonces apareció Kim. El suelo se abrió y Kim saltó, vestido con un traje negro polvoriento. Se había estado escondiendo bajo tierra porque creía que era el único lugar donde Voldemort no buscaría, y su presentimiento era correcto. No hubo palabras sarcásticas, ni tiempo para pensar. Kim miró a Harry, y anillos hechos de empíreo se manifestaron alrededor del cuerpo de Harry, apareciendo en sus muñecas, antebrazos, brazos, cuello, pecho, torso, cabeza, muslos, pantorrillas y tobillos. Lo suficiente como para que Kim tuviera control total sobre el cuerpo de Harry. Es hora de irse. Kim desplegó toda la magia que pudo reunir y desató una tormenta de aire. Los árboles alrededor del claro se inclinaron, e incluso alguien resbaló ligeramente cuando Kim se elevó en el aire con Harry justo detrás.
Quien ordenó a cada ráfaga de viento que pudiera controlar que volara lo más rápido posible, ya que no podía aparecerse dentro de Hogsmeade debido a la protección. Alzó el vuelo y se lanzó hacia Hogwarts con todas sus fuerzas. Entonces gritó para que nadie pudiera pasarlo por alto. Dumbledore. Abran la enfermería, Potter está conmigo. Y entonces corrió a través del pueblo, hacia el castillo. Por supuesto, jamás imaginó que el corto vuelo desde las afueras de Hogsmeade hasta Hogwarts sería fácil y sin contratiempos. Quien sintió un calor abrasador a sus espaldas. Su corazón se aceleró y, de inmediato, se apartó a un lado, justo a tiempo para escapar de una enorme corriente de llamas horribles provenientes del fuego maligno que surcaba el cielo. No necesitó mirar atrás para saber quién era, sus oídos lo reconocieron. Dame ese cuerpo. Quinn cerró el ojo izquierdo, y el ojo artificial en la parte posterior de la máscara se abrió, igual que el ojo real en la nuca. Vio al furioso Voldemort volando tras él. En ese momento, Quinn nunca había odiado más la capacidad de Voldemort para volar. Inyectó más magia en su magia de viento e inmediatamente cambió de dirección, zigzagueó varias veces y se aseguró de no oler siquiera las llamas del fuego demoníaco. Apresúrate. Me quedaré con este cuerpo y su carne. Quinn congeló rayos de hielo del tamaño de Trolls y se los arrojó a Voldemort. Había una pequeña sorpresa en ellos, pues en el instante en que se apartó, el hielo explotó, transformándolos en granadas gigantes que lanzaron fragmentos mortales por todas partes. Voldemort blandió su varita y conjuró un escudo que convirtió cada trozo de hielo en un suave vapor. Mierda, maldijo Quinn, pero entonces vio a Voldemort emergiendo de la niebla blanca que se disipaba. Niebla, exclamó Quinn. Quinn chasqueó los dedos, y anillos de humo negro estallaron y brotaron de él como un epicentro. En un instante, todo el pueblo de Hogsmeade quedó envuelto en una niebla negra más espesa que la tinta de calamar. Al instante siguiente, se encontraba en la enfermería de Hogwarts. Yo. Estoy aquí. Aquí. Quinn golpeó la barrera con el puño usando magia. Se le secó la garganta mientras su ojo artificial le mostraba el humo negro que se dividía, creando un camino sin humo con él a un lado y Voldemort al otro. Vamos. Abre la maldita boca. Como si todo lo divino respondiera a su llamado, Dumbledore se apareció ante él, desde el otro lado del ala, volaba en una escoba, pues se encontraban por encima del suelo. Los ojos azules del viejo director brillaron, y una pequeña parte del ala dorada de Hogwarts se tornó roja. Quinn nunca había amado a Dumbledore tanto como ahora. Inmediatamente voló hacia la parte roja del ala. Ting, ting, ting. Las campanas sonaron en la mente de Quinn. Las serpientes que había enviado en busca de Nagini habían encontrado el único Horrocrux viviente. Tantos pensamientos cruzaron por su mente que, por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba desbordada, sin espacio para ningún otro pensamiento. Mierda. 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 Quinn agarró a Harry y lo empujó a través de la barrera hasta el brazo de Dumbledore. Cierra la barrera, pero no te muevas, vuelvo enseguida. Tengo que matar a una serpiente. Miró fijamente a Dumbledore y, en sus últimas palabras, Quinn susurró, lo que le causó la cicatriz ya no está. Los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par, como era de esperar, pero Quinn no tuvo tiempo de apreciarlo. Se giró hacia Voldemort mientras la barrera se cerraba tras él. Abrió ambos ojos y se encontró con la amenazante presencia del señor oscuro Voldemort. Dame el cuerpo del niño, dijo Voldemort con frialdad. Eso no formaba parte del acuerdo, dijo Quinn. Entonces te voy a matar. Los ojos de Quinn se tornaron morados tras la máscara. Ya no tengo ninguna responsabilidad conmigo misma, así que supongo que no. Había llegado el momento de la pelea más peligrosa de su vida. Capítulo 422. La magia de Quinn corría por sus venas al ritmo de los latidos de su corazón. Sus preocupaciones eran como sirenas que le advertían del peligro que corría. La barrera parecía un muro tras él, y aunque estaba en la superficie y tenía todas las demás direcciones abiertas para cruzar, se sentía atrapado en un rincón. Podrías haber dejado el cuerpo como estaba y seguir vivo hasta el final del día. Voldemort lo miró mientras flotaba sobre él, pero tuviste que interferir estúpidamente. Ahora has hecho de este el último día de tu patética vida. Puedo decir lo mismo de ti, replicó Quinn. Hoy, debido a todo esto, podría ser tu último día en el plano mortal, un final apropiado para una vida que, en última instancia, ha estado marcada por el fracaso. Voldemort resopló con desdén. Esta vez no tienes a Dumbledore para entretenerme, pequeña plaga. Miró más allá de Quinn, hacia Dumbledore, que ya había regresado al castillo. Acabaré con tu vida, pues te arrepentirás de haber pensado siquiera comparar la magia con la mía. Voldemort alzó la varita con la que acababa de matar a Harry Potter. Quinn respiró hondo mientras la magia se intensificaba. No era la cantidad lo que le inquietaba, sino la velocidad y la fluidez de la respuesta, que hicieron que Quinn pusiera su magia al alcance de la mano. Hubo un leve destello de la varita de Voldemort, Avada Kedavra. Antes de que el letal proyectil verde se dirigiera hacia Quinn. Como era de esperar del señor oscuro, no se andaba con rodeos, pues la velocidad del hechizo hizo que prácticamente todos los que Quinn había enfrentado parecieran lanzar hechizos a cámara lenta. La respuesta de Quinn no fue más lenta. Una cabeza de oso de hielo apareció ante él y absorbió la maldición asesina. Quinn flexionó los dedos y su magia se manifestó como anillos de viento a su alrededor, que rozaban entre sí, creando una hoja afilada como una navaja con cada rotación. La cabeza del oso ni siquiera se derretía en el agua cuando docenas de discos con forma de chakra volaban hacia él. Cada uno rivalizaba con sierras industriales en cuanto a su poder para aplastar personas. Pero a Voldemort le bastó con agitar su varita como un director de orquesta para que los vientos se distorsionaran y se transformaran en devastadoras esferas con la fuerza de un vendaval que envió de vuelta contra Quinn. Las esferas de viento chocaron con una serie de campos de fuerza hexagonales que oscilaban de un lado a otro a medida que la energía se disipaba a lo largo de los bordes en forma de ondas vibrantes. Una resistencia insignificante, se burló Voldemort, blandiendo su varita para materializar la energía oscura. Parecía como si la energía plateada y oscura hubiera abierto una brecha en el tejido del espacio, como un cuchillo que corta una tela estirada. Flechas hechas de la misma oscuridad plateada salieron disparadas de la brecha hacia Quinn. Quinn juntó las manos y los distintos hexágonos individuales se fusionaron para formar un gran hexágono que resistió las flechas de Voldemort. Los dos duelistas se miraron fijamente mientras el escudo hexagonal se volvía más rojo con cada golpe. Cuando las flechas cesaron, Quinn exclamó, «Puedes recuperarlo».
Un rayo tractor rojo llameante se dirigió hacia Voldemort, quien agitó su varita para conjurar un escudo propio, pero el contraataque, realizado con la energía de Voldemort, fue lo suficientemente fuerte como para empujarlo varios metros hacia atrás y hacerle fruncir el ceño. Voldemort giró su varita, y el escudo dejó de retroceder y absorbió la fuerza roja como una montaña. Cuando el ataque terminó, Voldemort disipó su hechizo humeante, pero cuando miró a Kim, ya no estaba a la vista. ¿Ya está corriendo? Y dijo Voldemort, con la voz amplificada por la magia. El humo negro como la tinta aún cubría todo Hogsmeade, excepto la línea que Voldemort había cruzado. Así solo puedes retrasar lo inevitable, es mejor rendirse ahora. Se giró para mirar Hogwarts por un instante. Debería terminar esto antes de que regrese. Kim ya se había refugiado en Hogsmeade tras devolverle la magia de Voldemort en otra forma. Necesitaba alejarse de él debido al zumbido en su cabeza. Los distintos cazadores de serpientes que había enviado a buscar a Nagini comenzaron a concentrarse en la serpiente gigante, intensificando el zumbido. Necesitaba darse prisa y matar a Nagini antes de que Voldemort lo encontrara. La lucha sería reñida, pero confiaba en que lograría la victoria. Voló ligeramente por encima de los edificios para evitar chocar con nada, ya que el humo negro le dificultaba la visión. Mantuvo la altitud y se acercó al lugar donde las serpientes lo llamaban. Eso es, dijo, haciendo una pausa, pero sin bajar la cabeza. Frunció los labios y pensó un instante antes de alzar la mano y lanzar una docena de orbes de viento en distintas direcciones alrededor del pueblo. Y eso hizo que el reloj corriera. Voldemort detectaría el humo que separaba la magia del viento, ya que eran hechizos lo suficientemente grandes, y se dirigiría hacia ellos. Así que envió una docena de señuelos para ganar tiempo. Tan pronto como los orbes de viento alcanzaron el lugar deseado, extendió una mano, creó otra varita y chasqueó los dedos para que los 13 orbes de viento se expandieran y alejaran el humo negro. Va ahora, ¿dónde estás? Entrecerró los ojos y comenzó a buscar la ubicación exacta del general que sabía que era Nagini. Localizar una serpiente gigante no sería tan difícil. Extendió suavemente su magia en el aire y, al acercarse, adquirió otro sentido que funcionaba como un radar. Descendió y se movió lentamente por encima de las calles, intentando percibir a Nagini, con los oídos atentos a cualquier movimiento. Fue entonces cuando oyó un profundo silbido y se giró para ver a la serpiente que buscaba saltando del borde de la ventana con sus dos colmillos al descubierto, el rojo de su boca mirándolo fijamente. Quien alzó el brazo y Nagini le clavó sus enormes colmillos. No tan rápido. Una oleada de magia estalló y lanzó a Nagini hacia atrás. Kim frunció el ceño, su manga desapareció, dejando al descubierto su brazo, y observó dos pequeñas marcas. Se tapó las heridas con la mano y la levantó, dejando que la sangre oscura brotara de las mordeduras. Ya sentiré eso después, dijo, chasqueando la lengua. Metió la mano en el bolsillo y sacó una daga curva. Nagini, que había sido arrojado contra una pared, se recuperó y echó a correr a toda prisa, lo que lo sorprendió, pues esperaba que la serpiente gigante lo atacara de nuevo. Alzó la mano, y una cadena imperiana con grilletes emergió de su palma y se cerró alrededor del cuello de Nagini. Te pillé, dijo con una sonrisa. Kim se agachó e inyectó magia en la cadena, y Empyrean se expandió, clavando la mitad del cuerpo de Nagini al suelo. Tocó con el dedo la parte plana de la hoja de la daga, y unas runas brillaron sobre el acero. La daga había sido hecha especialmente para matar a Nagini, tenía una parte hueca en el centro del mango, llena de veneno de basilisco, y las runas lo harían emerger a la superficie e inyectarlo al apuñalar a la serpiente. Una menos, murmuró mientras caminaba hacia la serpiente que se encontraba a pocos metros de él. Auge. Kim levantó la cabeza y vio como todo el humo negro desaparecía de golpe, revelando a Voldemort volando hacia él a toda velocidad. Maldita sea. Llegó temprano. Tenía que tomar una decisión. Podía prepararse para el ataque que se avecinaba y estar a salvo, pasara lo que pasara, o podía matar a Nagini y arriesgarse al ataque de Voldemort, poniendo en peligro su propia seguridad. Muchos escenarios pasaron por su mente en una fracción de segundo hasta que tomó una firme decisión y elaboró un plan para llevarla a cabo. Retiró la daga de su manga y giró la palma de su mano, ahora vacía, hacia Nagini. Te encontré, bicho, anunció Voldemort mientras volaba hacia allí. Entonces Kim recitó, Avada Kedavra, y el rayo verde impactó en la cabeza de Nagini, y el gigantesco Horrocrux, una serpiente, murió sin un último silbido ni un último estremecimiento. Kim miró a Voldemort y alzó el brazo. Tu serpiente me mordió. ¿Te lo merecías? Se burló. Espero que no te importe. Voldemort abrió la boca en un grito furioso que se escuchó por todo Hogsmeade. Te mataré, rugió con odio. Ya basta de esta plaga, Kim preparó su magia. La conmoción de ver morir a su Horrocrux le dio tiempo suficiente para preparar su hechizo. En el último segundo, decidió cambiar la daga por la maldición asesina, pues no quería que Voldemort sospechara por qué estaba apuñalando a Nagini en lugar de usar un hechizo. Voldemort apuntó con su varita a Kim y lanzó una maldición oscura con un furioso conjuro. El horrible hechizo quemó el aire mientras se dirigía hacia Kim, llenando el lugar con un hedor a quemado. Kim alzó un escudo, y Voldemort tardó solo 2 segundos en destrozarlo. Kim rápidamente sacó 2 escudos más, el primero se rompió de nuevo, pero el tercero detuvo la maldición, aunque se disolvió al segundo siguiente. Kim extendió los brazos y lanzó 2 hechizos sobre los edificios a ambos lados. Al instante siguiente, los edificios estallaron en pedazos, pero los fragmentos no se hicieron añicos peligrosamente, la explosión ralentizó su marcha, y cada trozo adquirió un color marrón neón y se lanzó hacia Voldemort. Cada pieza se había convertido en un explosivo, y en el momento en que se acercaron a Voldemort, estallaron con toda su fuerza. Kim aprovechó la oportunidad y alzó el vuelo de inmediato. Corrió a toda velocidad hacia Hogwarts y, por suerte para él, vio a Dumbledore volando en su escoba detrás del ala de Hogwarts. Y bendito sea el viejo director, pues abrió una parte del ala para que pudiera entrar. Kim fue directamente al punto rojo en el ala dorada. Pero entonces oyó un fuerte crujido, y Voldemort se apareció entre él y Dumbledore. El señor oscuro flotó a su lado, emanando de él una presencia siniestra. Para Kim, todo se ralentizó mientras intentaba cambiar de dirección. En ese instante, todo parecía tan nítido como el agua, como si el mundo se viera a través de una cámara en cámara lenta. Voldemort lanzó una maldición oscura, y Kim vio una maldición repugnante de color amarillo mostaza que se dirigía hacia él. Con su velocidad vertiginosa y sin pensar en frenar, se lanzó hacia la maldición mientras ésta se acercaba. Grieta. El hechizo de Voldemort lo alcanzó. Luego vino el dolor.
Todo su cuerpo ardía como si le hubieran arrojado un balde de ácido. Sin embargo, la maldición no impidió que Kim volara hacia Voldemort. Continuó volando hacia él. Kim había sentido un dolor constante durante el verano, cuando perdió su magia, así que, aunque la magia de Voldemort atormentaba su cuerpo, su mente permanecía lúcida. La desesperación por sobrevivir lo abrumó, y la respuesta se le reveló. La daga que había escondido en la manga reapareció en su mano y, con todas sus fuerzas, clavó la hoja envenenada en el pecho de Voldemort. ¡Arr! Gritó Voldemort. Chocaron y salieron disparados en direcciones diferentes. Kim vigilaba el punto rojo en el ala dorada y a Dumbledore detrás. Gruñó y usó su magia para volar a salvo tras el ala. El dolor se intensificó y se tambaleó. Pero entonces, una cuerda alrededor de su cintura lo arrastró al interior de Hogwarts. Se desmayó, pero despertó inmediatamente al caer al suelo. La conmoción superó el dolor, y Kim vio a Voldemort en el suelo fuera de la enfermería y gritó, ¿qué? ¡Maldita serpiente! Acto seguido, tosió sangre. Kim, instintivamente, se giró hacia donde lo llamaban y vio a Dumbledore, junto con los demás profesores de Hogwarts, de pie detrás de él. Kim estaba a punto de responder con un qué, cuando se dio cuenta de que Dumbledore lo había llamado. Dumbledore. ¿Cómo te atreves? Gritó furioso. Dumbledore no parecía estar disculpándose, en cambio, tenía una expresión de preocupación en el rostro. Kim. Callarse la boca. Tu máscara. Kim se quedó paralizado. Su corazón empezó a latir cada vez con más fuerza. Se llevó la mano a la cara y lo que sintió no fue la máscara dura que esperaba, en cambio, sus dedos sintieron la suave textura de su piel. Capítulo 423. En el instante en que Kim sintió la textura de su propia piel en lugar de la máscara rígida, sus ojos, muy abiertos y asombrados, se dirigieron a los profesores de Hogwarts que se habían marchado con Dumbledore. No todo el profesorado se había ido, obviamente, algunos se habían quedado con los alumnos. Pero eso era bueno, pensó Kim, menos gente tendría que someterse al hechizo de obliviación. Alzó las manos hacia ellos, pero entonces Dumbledore se interpuso entre él y los profesores. Quítate de en medio, dijo Kim con voz ronca. No puedo permitir que hagas esto, Kim, dijo Dumbledore. No necesito tu permiso. Estás herida, Kim, no piensas con claridad. Sé que estás angustiada ahora mismo, pero primero debemos curarte las heridas. Dumbledore alzó su mano vacía, al mismo tiempo, tenía la varita lista en la otra. Es una maldición oscura, si no la tratamos de inmediato, causará daños a largo plazo, o peor aún, daños permanentes. Kim apretó los dientes y su respiración se aceleró por la ira por un instante antes de bajar la mano. Miró su hombro izquierdo y vio que el traje Noel que cubría su hombro y pecho se había desintegrado, y la piel debajo ya se había vuelto de un feo color azul. Frunció el ceño al ver una leve arruga en un punto. E incluso sin conocer la naturaleza del hechizo, Kim podía imaginar que estaba corroyendo su cuerpo. Escupió con rabia. Dumbledore tenía razón, debía curar la herida antes de que se convirtiera en un problema del que no pudiera librarse fácilmente. Pero, justo cuando estaba a punto de cooperar, todos se sobresaltaron al oír una voz grave que provenía del exterior de la enfermería. ¿Quién podría haber imaginado? Kim se giró, con el cuerpo dolorido, y vio a Voldemort levantarse de rodillas, que el vigilante invisible serías tú. Voldemort enderezó la espalda, y si no fuera por la mueca en su rostro y la daga clavada en su pecho, nadie habría adivinado que acababa de ser apuñalado. Kim West, nieto de George West, descendiente de la alta sociedad ensuciándose las manos como forajido, que inesperado, no había alegría en la voz de Voldemort, solo una frialdad mortal. El señor oscuro se agarró el pecho y, con un gruñido, sacó la daga que sobresalía. La hoja era más gruesa de lo normal, diseñada para penetrar escamas mucho más duras que la piel humana, además de contener veneno de basilisco. Por lo tanto, era increíble verlo sin temblar, toser sangre o, al menos, echar espuma por la boca. Voldemort alzó la daga y agitó su varita hacia la hoja. Esta brilló con un resplandor azul. ¿Qué es esto?, exclamó al ver que el veneno de basilisco salía de los microporos del metal. ¿Es algún tipo de veneno? Contra mí, rió, pero luego su mirada se tornó seria al acercar la hoja a sus ojos. ¿Basilisco? ¿Veneno de basilisco? Tú, ¿cómo lo conseguiste? De la cámara de los secretos, ¿quién escupió sangre? La saqué del cadáver de tu serpiente mascota. ¿Qué te parece la ironía? Voldemort pareció sorprendido, pero eso solo se reflejó en su rostro. Sus palabras contaban una historia diferente. Si hubiera sido otra persona, ya habría sellado su destino, pero como dijiste, mi serpiente mascota. Se burló, este cuerpo mío es inmune a los venenos, y eso incluye el veneno de basilisco. Mentiras. Y gritó Kim. Se te nota en la cara, estás sudando a mares. Puede que seas inmune a los venenos, pero nadie se vuelve inmune al veneno de basilisco. Y ni siquiera es un veneno tradicional. Avada Kedavra. A mitad de la frase, Kim alzó la mano y lanzó una maldición asesina contra Voldemort. Un escudo plateado surgió ante Voldemort y absorbió la maldición asesina. La impaciencia del vigilante invisible no parece coincidir con su imagen, sin embargo, ahora que sé que solo eres un niño, no me parece tan fuera de lugar. Kim estaba furioso. Tras haber usado la ira para dar el último empujón a través del dolor y apuñalar a Voldemort, ahora ardía incontrolablemente en su interior como una furia hirviente. El equilibrio de sus emociones se había roto. Se volvió hacia Dumbledore. ¿Qué estás haciendo? Arg. Un dolor agudo recorrió la zona afectada e infectada por la maldición oscura de Voldemort. Cayó de rodillas, desplomándose en el suelo, siseando y gimiendo de agonía. Kim. Dumbledore se arrodilló a su lado. Cuanto más uses la magia, dijo Voldemort con crueldad, más te corroerá la maldición. Harry Potter está muerto, el vigilante invisible pronto morirá, ahora es tu turno, Dumbledore. En el momento en que rompa esta protección, acabaré contigo. Pronto, será el momento de que te embarques en tu próxima gran aventura. Voldemort sonrió con malicia antes de desaparecer. Antes de que Dumbledore pudiera hacer nada, Kim lo agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. La rabia crepitaba en sus ojos. Mátalo ahora mismo. Me quedan todos los demás. Podemos acabar con él hoy. Mátalo. Sin importar lo que dijera Voldemort, Kim no creía su afirmación de que se trataba de veneno de basilisco. La legendaria serpiente no era una serpiente común, su veneno era tan especial como sus ojos.
Voldemort era un punto débil, y con Dumbledore empuñando la varita de Saúco, era posible que Voldemort pudiera ser derrotado sin mayores dificultades. Yo me encargaré del resto, mientras tú luchas contra él, y cuando finalmente lo mates, estará muerto para siempre, dijo King entre jadeos. Vamos, esta es una gran oportunidad. Primero, los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par. King sintió esperanza y satisfacción al saber que había logrado tentarlo lo suficiente como para que actuara según la información que acababa de revelar. Pero entonces, Dumbledore negó con la cabeza. No. King forzó las palabras. Por favor, vete. Tenemos que tratarte. Ya tienes muy mal aspecto, dijo Dumbledore, examinando la herida, que parecía haber empeorado considerablemente. Todavía está por fuera, no podemos dejar que llegue al corazón ni a los pulmones. Estaré bien. Lo estaré. No puedo correr ese riesgo. La ira hizo que las palabras de King fueran más claras mientras ardía de rabia. Estabas dispuesto a sacrificar a Harry. ¿Qué pasó con el bien común, Otro dolor agudo recorrió el cuerpo de King. Eso se debe a que sentí que no tenía otra opción con respecto a Harry, dijo Dumbledore solemnemente mientras conjuraba una camilla a su lado. Además, tú, King, vales demasiado como para sacrificarlo. Un joven brillante como tú no es algo que esté dispuesto a intercambiar por la muerte de Voldemort. King quería hablar, pero no podía pronunciar palabra, sentía como si cada músculo de su cuerpo se hubiera estirado. En ese momento, incluso olvidó qué iba a decir o gritar en respuesta. Así que se quedó allí, mirando fijamente a Dumbledore mientras lo colocaban en la camilla y se lo llevaban. Cambio de escena. Voldemort apareció en el ayuntamiento de Hogsmeade, la base de operaciones de los mortífagos. Entró tambaleándose en la habitación que había reclamado como suya y se dejó caer en una silla. Hizo una mueca de asco al sentir como la capa se le pegaba a la piel al sentarse. La agarró, la apartó y examinó la puñalada en su pecho, la hoja no había alcanzado su corazón. Apretó la varita con más fuerza, se le resbaló de la mano fría y húmeda. Tocó la punta de la varita cerca de la herida y recitó un conjuro suave, haciendo que la herida brillara con un resplandor a su lado, como una grieta que deja escapar la luz en una habitación oscura. Art gimió mientras la herida se retorcía, brotaba sangre oscura y luego trozos de carne descolorida flotaban. Aunque él lo afirmaba, la verdad era que, como había dicho King West, no era inmune al veneno de basilisco. Nunca había experimentado inmunidad a dicho veneno, jamás imaginó que él, un Parselmouth, el heredero de Slytherin, tendría que preocuparse por ser envenenado con veneno de serpiente. La única razón por la que no estaba al borde de la muerte en ese momento era que su cuerpo era un producto superior de la magia y los rituales. Podía simplemente modificarlo y librarse del veneno. De igual modo, podía recuperarse por completo incluso de las maldiciones oscuras. La puerta se abrió de golpe con una voz fuerte y ansiosa, llena de desesperación. «Mi señor», gritó Bellatrix mientras corría hacia él. «Aléjate, Bellatrix», ordenó, apenas disimulando su irritación. «Cállate y no respires demasiado fuerte». Y miró al antiguo inefable, que estaba cerca de la puerta, observándolo con mirada crítica. «Rookwood, necesito tu ayuda para curarme. Puedes acercarte». Rookwood se acercó a él y conjuró una silla para que se sentara. Tras realizar algunos hechizos de diagnóstico, Rookwood dijo, «Debemos retirarnos por hoy, mi señor. Harry Potter ya está muerto. Podemos considerar esta operación un éxito. No vamos a volver. Sus lesiones son preocupantes». «Parece que no me oíste bien», Rookwood le espetó. «No dije que necesitara que me curaras, dije que necesito tu ayuda. Me curaré yo mismo, y tú solo serás un apoyo. Cuando termine, romperé la barrera y mataré a Dumbledore. Ahora, haré lo que te digo». «Sí, señor», dijo Rookwood, inclinando la cabeza. Estaban a punto de comenzar cuando oyó pasos apresurados que se acercaban a la habitación. Al instante siguiente, Dolores apareció en el umbral con su habitual expresión severa, pero Voldemort pudo ver la tensión en sus ojos. «¿Qué era?», preguntó. «Mi señor, uno de los exploradores envió un informe», dijo Dolores con su voz grave. «De alguna manera, los aurores se infiltraron en nuestra zona». «¿Qué?», gritó Bellatrix. «¿Cómo se atreven? Los voy a eliminar». «Y cállate, Bellatrix», Voldemort sintió que le venía un dolor de cabeza. La infiltración de los aurores era un problema. Si no hubiera resultado herido, podría haber lidiado con ellos sin problemas con los mortífagos, pero no podía retrasar su curación. El veneno del basilisco era algo que ni siquiera él podía ignorar. «¿Cómo entraron?», preguntó. «No pudimos identificarlo», dijo Dolores. El explorador los vio escabullirse por un pasillo en la parte este del pueblo. «Cerca de Soncos, creo». La protección se mantenía firme, y si se rompía, lo sabría, pensó Voldemort. Lo que significaba que habían venido por otro camino. ¿Pero a dónde? Mientras Voldemort formulaba alternativas, un dolor agudo interrumpió su concentración, y maldijo al vigilante invisible. «Vigilante invisible», murmuró. ¿Cómo había entrado? La respuesta más lógica le vino a la mente al instante. Laberinto, debió haberle avisado de una puerta que dejó atrás, pensó apretando los dientes. Malditos West. Le estaban sacando de quicio. Voldemort conjuró una nueva túnica sobre su cuerpo, y ya podía sentir que estaba empapada. Reprimió un gemido al ponerse de pie. «Nosotros nos encargamos de ellos». «Quédese donde está, señor», dijo Rookwood, poniéndose de pie también. «Voy a bajar el nivel de protección», dijo Voldemort, y eso bastó para que los 3 mortífagos presentes comprendieran lo que quería decir. «Prepárense, todos, prepárense. Bellatrix, sígueme». Salió tambaleándose del ayuntamiento y contempló la barrera que había creado. Alzó su varita y, con un gruñido, lanzó un único rayo de magia al cielo. El hechizo plateado dejó una estela brillante mientras ascendía hacia el firmamento, y al llegar al borde de la barrera, ésta lo absorbió, y entonces, lentamente, la barrera comenzó a encogerse. El límite sobre Hogsmeade se volvió translúcido y se redujo rápidamente hasta que la barrera cubrió únicamente el territorio de Hogwarts. Dumbledore comenzaría a desalojar el maldito castillo si dejaba Hogwarts sin control. «Arma», ordenó. Bellatrix se remangó y le mostró el brazo marcado con la marca tenebrosa. Él lo agarró y presionó su varita contra el tatuaje. Ella siseó, pero él continuó inyectando magia. Nubes oscuras comenzaron a formarse en el cielo, y el trueno retumbó en el valle.
Sintió como la tela espacial se arrugaba y ondulaba hasta que todo quedó arrugado, luego estirado y finalmente volvió a la normalidad. Veamos cómo se sienten ahora los aurores, dijo mientras observaba a los gigantes flotando sobre los edificios. Sonrió a pesar del dolor al oír los aullidos que resonaban por el pueblo y sentir a los chupasangres entrar y salir de las sombras. Capítulo 424. No puedo creerlo. Harry se estremeció al sentir el bálsamo helado en su pecho y siseó cuando Papi Pomfrey se lo frotó sobre el moretón. No hay cura para los moretones causados por maldiciones asesinas, dijo la enfermera jefe con un tono de absoluto agotamiento mientras sus manos expertas aplicaban el bálsamo, que aún escocía. ¿Sabes por qué? Porque la gente no necesita bálsamos para los moretones después de un golpe. Normalmente terminan muertos y no tienen que preocuparse por eso. El tono sarcástico de la voz de Papi hizo que Harry se estremeciera más que el propio moretón. ¿Cómo logró quien no debe ser nombrado sacarte del castillo? Preguntó ella. Dumbledore había llevado a Harry a la enfermería momentos antes, tras informarle de su estado antes de marcharse apresuradamente. Muchos profesores sabían que había desaparecido del castillo, pero desconocían cómo lo habían sacado. Y él seguía sin decir una palabra. Se giró y vio a Lily y a Ivy sentadas junto a la cama, ambas parecían cansadas, preocupadas y, a la vez, aliviadas. Harry, si sientes que algo anda mal, por favor, díselo a la señora Pomfrey, no ocultes nada, incluso el problema más pequeño puede convertirse en un gran problema más adelante, dijo Lily con profunda preocupación en su voz. Estoy bien, se aclaró la garganta cuando le tembló la voz. Estoy bien, mamá. Aparte del moretón, no siento nada raro. ¿Me podrías dar un espejo? Preguntó. Lily parecía confundida, pero aún así le mostró un espejo de mano. Harry se levantó el flequillo y se quedó mirando la cicatriz que lo acompañaba desde aquel fatídico día. Está menos roja de lo normal, dijo. ¿De verdad? Preguntó Lily. Harry asintió. Nadie conocía su cicatriz mejor que él. La miraba todos los días en el espejo mientras se peinaba para ocultarla, y la revisaba varias veces al día para asegurarse de que la gente tuviera un motivo menos para mirarlo fijamente. Se ha ido, madre, se ha ido, miró a Lily y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. De verdad se ha ido, dijo antes de que se le hiciera un nudo en la garganta. Me lanzó una maldición de muerte y, en lugar de matarme a mí, lo mató a él. Lo mató con sus propias manos. Sin darse cuenta, estaba sollozando en los brazos de Lily, escuchando susurros al oído mientras lo mecía suavemente. ¿Cómo te sacó Voldemort de Hogwarts? Preguntó Lily. Harry ordenó sus pensamientos mientras se frotaba los ojos. Aunque acababa de pasar por todo aquello y cada momento estaba grabado en su mente, necesitaba unos instantes para ponerlo todo en palabras. Pero antes de que Harry pudiera empezar, a Ivy dijo, te sacó, ¿verdad? Entró, te sacó y te entregó. Harry sintió una oleada de ira latente, y supo que nada la detendría salvo una mentira descarada. Una mentira que no se sostendría cuando Dumbledore regresara. No le quedó más remedio que estar de acuerdo. Maldito seas. Y gritó, y todo a su alrededor tembló. Incluso la bolsa de curación de la señora Pomfrey flotó por un instante antes de caer sobre la cama, volcándose y derramando los frascos al suelo. ¡Ah, Ivy! Lily se sorprendió por el repentino y accidental estallido de magia. Lo sabía, no debía haber confiado en él, dijo enfadada, pero las lágrimas ya corrían por su rostro. Ah, Ivy, no te preocupes, Harry no podía creer que estuviera hablando por él. Era la única forma de que Voldemort se volviera vulnerable. Tiene el resto de los Horrocruxes, solo necesitamos destruirlos, y entonces Dumbledore podrá matar a Voldemort. Ah, Ivy, Harry, ¿de qué están hablando? Preguntó Lily, frunciendo el ceño. Harry miró fijamente a Ivy, intentando averiguar si ella le diría algo. Pero ella ni siquiera lo miró, con la mirada fija en sus pies, con el cabello a modo de velo. El vigilante invisible fue quien me trajo de vuelta al castillo, esto era evidente por la forma en que preguntó por Dumbledore, tal como Voldemort había transmitido su voz, pero también fue él quien me condujo hasta Voldemort. Harry no podía adivinar lo que sentía Lily con solo mirar la expresión de su rostro. ¿Y? Preguntó, mirando a Ivy. Lo que él había dicho no justificaba la reacción de Ivy. La verdadera identidad del vigilante invisible. Amapola. La voz de Dumbledore resonó en la enfermería. Harry y los demás no podían verlo debido a las cortinas, pero oyeron pasos hasta que apareció. Reinaba el caos. Harry vio a Dumbledore hacer un gesto con la mano, las cortinas junto a su cama se abrieron y una camilla apareció flotando tras ellos. Vio un destello negro antes de que Papi y Dumbledore colocaran la camilla sobre la cama. Fue entonces cuando logró ver bien. Papi y Dumbledore estaban a la vista, pero pudo distinguir una figura vestida de negro entre ellos. Harry. Gritó Lily cuando Harry se levantó de la cama. Se acercó a la cama que tenía al lado, se detuvo frente a él y miró con los ojos muy abiertos a Kim, que yacía en la cama con los ojos cerrados. Tenía un agujero en la ropa sobre el hombro y el pecho, donde la piel parecía a punto de desprenderse. El pecho de Kim se agitaba violentamente, su rostro se contraía de dolor, pataleaba y apretaba las sábanas con los puños. Dumbledore, ¿qué es esto? Preguntó Papi, agitando su varita sobre la herida. ¿Por qué está así, Kim? ¿Qué le ha pasado? Sus gestos, aunque profesionales, delataban una expresión de profunda preocupación mientras miraba a Kim. Voldemort le lanzó una maldición oscura. Necesito que lo mantengas estable mientras preparo una poción alquímica. Esto es grave, Papi, no puedes dejar que su estado empeore, o podríamos perderlo. ¿Por qué vas vestida así? Ahora no, dijo Dumbledore con voz firme, manténlo quieto. Retrocedió y miró brevemente a Harry al pasar junto a él. La mirada de Dumbledore se posó en su cicatriz mientras lo observaba. Harry siguió a Dumbledore con la mirada, pero se quedó paralizado al ver a Era de pie justo a su lado. Ella miraba fijamente a Kim con los ojos muy abiertos, sin pestañear. A Ivy, le dijo, extendiendo la mano hacia su hombro y sobresaltándose al sentirla temblar. La llamó de nuevo, pero ella no respondió y siguió temblando. De repente, apartó su mano y entró bruscamente en el ala del hospital. Harry siguió llamándola y la siguió, pero ella ni siquiera se giró. ¿A Ivy, qué? Entró en el despacho de la señora Pomfrey, por donde a Ivy había pasado, y la encontró sentada sola, acurrucada.
Es demasiado, susurró, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Creí que te había perdido, ahora estoy a punto de perderte. No lo perderás. Dumbledore dijo que está preparando una poción. ¿Quién estará bien? Un grito agudo y desgarrador resonó desde afuera. Era King. Harry maldijo el momento, era el peor momento posible para que gritara. A Ivy comenzó a murmurar no repetidamente. Yo nunca lo había visto así. Harry sintió un nudo en el estómago. Ella estaba en una espiral descendente y él no sabía qué hacer. Pero tenía que hacer algo, tenía que decir algo. A Ivy. King, ¿qué estás haciendo? La voz de papi resonó desde afuera. Era se levantó de inmediato y salió corriendo, seguida por Harry. Afuera, vieron a King de pie, se había dirigido al centro de la habitación. Lily y papi se interpusieron entre él y la habitación, intentando detenerlo, pero él siguió avanzando lentamente y, tal vez debido a sus heridas, ni papi ni Lily lo llevaron de vuelta a la cama. Déjame ir, dijo King, casi sin poder pronunciar palabra. ¿Que estás loco? Y gritó papi. Vuelve a la cama. Eres perfectamente capaz de estar de pie. Estoy bien. No, no vas a ir. King dio otro paso adelante, pero sus piernas parecieron flaquear, pues se inclinó repentinamente hacia un lado. Harry vio un destello rojo pasar, y al instante siguiente, él estaba junto a King, sujetándolo antes de que cayera. Todos respiraron aliviados. A Ivy, dijo King con la voz quebrándose. ¿Qué estás haciendo? Preguntó a Ivy, sin mirarlo. Estás causando problemas a todo el mundo. Disculpe, dijo, necesito su ayuda. ¿Qué necesitas? A Ivy. Exclamó papi con profunda desaprobación, pero fue ignorada. Necesito que me pongas en el Gran Lago, dijo King. En la sala del hospital reinaba el silencio. Todo el alboroto que había provocado el ruido cesó de repente con las palabras de King. A Ivy, que parecía decidida a ayudar a King, se mostró confundida y vacilante. Te puse en el Gran Lago, repitió para confirmar. King asintió. ¿Por qué? Necesito agua. Méteme en el agua. ¿Por qué? King frunció el ceño y miró fijamente a Ivy, pero ella permaneció impasible. El agua me curará, dijo. Puedo curarte, interrumpió papi, la enfermera jefe parecía enfadarse más cada vez que alguien hablaba. Creo que la maldición está afectando su razonamiento, llevémoslo de vuelta a la cama. A Ivy, por favor, dijo King. A Ivy observó a King por un momento, ignorando a Lily y papi, quienes intentaban convencerla de que se acostara con ella. Lo haré, dijo con firmeza. ¿Cómo quieres que te lleve? Camilla. A Ivy conjuró una camilla junto a King y lo recostó suavemente sobre ella. No puedo dejarte pasar, dijo papi, apuntando con su varita. Incluso Lily blandió la suya, mientras sus ojos observaban a Ivy y King. Señora. Pomfrey, dijo King, con el cuerpo temblando y palpitando mientras hablaba. Yo, no. Moriré. Lo prometo. ¿La hora del té, la semana que viene? Papi parecía indecisa. No bajó la varita y frunció el ceño mientras una tormenta de emociones la invadía. King la seguía mirando fijamente, y era evidente que le costaba disimular el dolor. Bajó la varita y simplemente desvió la mirada. King volvió a mirar a Lily, pero luego bajó la vista y apartó la mirada. Mamá, dijo a Ivy, si no hacemos nada malo, su estado solo empeorará. No puedo. Harry interrumpió a Lily y dijo, déjalos ir, mamá. Él sabe lo que hace. Estará bien. Era hizo levitar la camilla y pasó junto a Lily mientras su madre la observaba con una expresión de emociones encontradas. Se volvió hacia Harry y le exigió, tienes que explicar, todo, ahora mismo. Harry suspiró. Lo único que quería ahora era dormir, pero sabía que eso no iba a suceder. Cambio de escena. A Ivy y King llegaron a la orilla del Gran Lago. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, el lago y sus aguas estaban serenos, reflejando el cielo en su superficie. ¿Y ahora? ¿Quieres que lo meta en el agua? Preguntó a Ivy. King levantó débilmente la mano y se dio unas palmaditas en el pecho. La tela del traje Noir se encogió y, en cuestión de segundos, el traje negro se transformó en una mancha triangular sobre el pecho de King, dejándolo solo en ropa interior. Por si acaso, tengo que entregárselo. Ah. Dumbledore, dijo. Un Horrocrux, dentro. ¿Qué quieres decir con por si acaso? A Ivy, que estaba arrodillada, se puso de pie y miró al lago con una mirada crítica. La camilla se movió repentinamente por sí sola, sin que a Ivy hiciera caso omiso, y se hundió en el agua. Volveré, dijo King con los ojos entrecerrados. Lo siento por Harry. Entró al agua inmediatamente después de terminar la frase. A Ivy siguió observando el agua, y cuando se calmó, murmuró. Cobarde. Si King hubiera podido oírlo, habría estado totalmente de acuerdo. Capítulo 425. King se hundió en las aguas del Gran Lago, y lo que siempre había sido una experiencia pacífica, cómoda y familiar se convirtió ahora en una experiencia de incomodidad y dolor. Un ceño fruncido y furioso se dibujó en su rostro mientras usaba su magia para crear una burbuja de aire a su alrededor e impedir la entrada de agua. Gimió al oír burbujas mientras un dolor punzante recorría su cuerpo, y la oscura maldición de Voldemort reaccionó, sumiendo cada nervio en una agonía insoportable. Para alguien como King, la maldición era una pesadilla. El dolor cada vez que usaba magia le traía a la memoria los desagradables recuerdos de las secuelas de la maldición del pecado. El agua se apartó a su alrededor hasta que la zona comprendida entre su barbilla y su cintura quedó libre de contacto. No podía permitir que el agua lo tocara, pues la herida empeoraba a cada minuto, y debido a su estado, no podía transformarse por las complicaciones que ello acarrearía. Descendió hacia el lecho del lago, con un dolor intenso que le recorría todo el cuerpo y la herida ardiendo. Mientras hundía, King oyó un sonido sordo que se acercaba. Abrió los ojos y vio un tentáculo gigante pasar por encima de él, bloqueando toda la luz. Su viejo amigo había venido a saludarlo. Si fueras un animal terrestre, pensó, habrías liberado al Kraken. El tentáculo del Kraken se movió, y la gruesa punta que lo había golpeado incontables veces. Mierda.
Inmediatamente, lanzó su magia al agua, y le costó mucha energía, y por lo tanto mucho dolor, enviar un mensaje a través de ella. En los años que había luchado contra el Kraken, había encontrado una manera de comunicarse con él usando ráfagas de olas para transmitir mensajes sencillos. Le costó ensayo y error, así como repetición, pero logró enseñarle al Kraken. Tal y como sospechaba, una fracción de segundo antes de enviar el mensaje, el tentáculo descendió hacia él en pleno ataque y se detuvo a pocos metros de distancia cuando el Kraken registró su mensaje. Enviaba más mensajes al Kraken, con creciente dificultad debido a su vocabulario limitado y al dolor insoportable constante. El tentáculo flotaba sobre él, y King sentía cada movimiento del Kraken en el agua, probablemente cerca de él, lo estaba observando. Al cabo de un instante, el tentáculo desapareció de su vista. Luego continuó su lento descenso hacia el lecho del lago, y pronto estuvo cerca de la entrada de la bóveda acuática, con el Kraken ahora muy cerca del túnel, como de costumbre. Se dejó caer por el túnel y se puso de pie con dificultad al otro lado. La bóveda acuática estaba exactamente igual que la última vez que había estado allí, pero en ese momento no tenía tiempo para la nostalgia y se dirigió hacia la entrada de la primera sala, la ira de Poseidón. La burbuja de teletransportación emergió de la entrada y le atravesó el brazo, dejando un tatuaje que lo teletransportaría de vuelta fuera de las salas del sendero. Y entonces comenzó la parte más difícil del día. Tuvo que pasar por pruebas terribles, y sabía que cada una de ellas sería dolorosa. Cambio de escena. Airi miraba fijamente la tranquila superficie del lago, como llevaba haciendo quién sabe cuánto tiempo. Cada vez que se formaba una ondulación, daba un salto, pensando que era King. Había sucedido tantas veces que ya no volvería a saltar, pero la ansiedad nunca desapareció, e incluso ahora, sentía que estaba al borde del abismo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero con cada instante que transcurría, su ansiedad aumentaba. Nunca debía haberlo dejado entrar al lago, pensó con pesar. Papi era una sanadora y, por supuesto, debería haberlo sabido, debió haberle hecho caso. Era cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre las rodillas flexionadas. Estaba sola en un momento en que hubiera preferido no estarlo, pues el silencio y la falta de distracciones le daban tiempo para reflexionar sobre cómo había transcurrido el día. Desde despertarse temprano y enterarse de que Voldemort planeaba un asedio a Hogwarts, hasta la terrible constatación de que su hermano no estaba en el castillo para ver a su novio atormentado por una maldición oscura. Reflexionar sobre un día así era lo último que deseaba hacer ahora. Tuvo que presenciar cómo personas que conocía desde los 11 años se reunían en el gran comedor y exigían que ella y su familia fueran condenadas a la ruina, aunque la mayoría no eran sus amigos. Le dolía que pasar 7 años asistiendo amistosamente a las mismas clases, comiendo en las mismas mesas y compartiendo el mismo edificio no significara nada cuando la vida dio un giro inesperado. Le dolía ver a su hermano gemelo, la única persona que había estado a su lado y la comprendía mejor, en el peor momento que jamás lo había visto. Ver a Harry resignado a cualquier decisión ajena le partía el corazón. Y le dolía aún más cuando ella, que podía acercarse a él, no lograba consolarlo. Se sintió sucia al tener que preguntarle a Kim por la ubicación del Horrocrux. Sí, era lo lógico, la situación era peligrosa, y si Kim moría, el Horrocrux se perdería hasta que lo encontraran de nuevo. Una debilidad de Voldemort era algo que no podían permitirse perder. Tenía derecho a preguntar, pero eso no facilitaba las cosas. Era aceptar la posibilidad de que él muriera, algo que le revolvía el estómago cada vez que lo pensaba. Y ahora lo tenía, pensó a Ivy, mientras apretaba la pieza blanca triangular en su mano. Luego estaba la ira y la impotencia que la dejaron completamente destrozada. Se sentía impotente e inútil porque no había nada que pudiera hacer para ayudar o siquiera aliviar la situación, ni siquiera un poco. Estaba furiosa porque King había sido quien llevó a Harry ante Voldemort. Se sentía traicionada. No quería perdonarlo, no esta vez, pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía que debía perdonarlo porque ahora Harry estaba libre del Horrocrux de Voldemort. Era como si dos bandos lucharan en su mente. No quería sentirse así, era terrible. Ivy salió de su ensimismamiento al oír pasos apresurados. Levantó la cabeza y se giró para ver a Daphne corriendo hacia ella con una expresión de pánico en el rostro. ¿Dónde está?, preguntó Daphne antes incluso de detenerse. Ivy dejó que Daphne recuperara el aliento antes de responder, dentro del lago. ¿Qué hace ahí? Oí que le cayó una maldición oscura, dijo Daphne mientras se acercaba a la orilla del lago. Dijo que podía curarse en el agua. Creo que se metió en la bóveda. ¿La que está custodiada por el calamar gigante? El Kraken, pero sí, ese mismo. ¿Quién les había hablado de las bóvedas malditas que había explorado en Hogwarts? La propia Era había visto la bóveda del arquitecto. La razón por la que había accedido a llevarlo al gran lago era que sabía que había otra bóveda sumergida y creía que allí encontraría algo que le ayudaría a sanar. ¿Cómo estaba?, preguntó Daphne. Ver a Daphne tan tensa e inquieta hizo que a Ivy se sintiera bien. Había alguien más que se sentía tan mal como ella, y sabía lo que Daphne anhelaba desesperadamente. Un pensamiento terrible, pero no lo parecía. No estaba en buen estado, dijo. La maldición lo consumía por dentro y por fuera. Empeora cuando usa magia. Apenas podía hablar cuando Dumbledore lo llevó a la enfermería. Dumbledore le está preparando una poción. ¿Y esto curará la maldición de la oscuridad?, preguntó Daphne con esperanza. Ivy negó con la cabeza. No lo sé. No dijo si lo curaría o solo lo ayudaría un poco. Me pidió que lo trajera aquí, así que lo hice, apretó los puños y arrancó un puñado con fuerza, solo para aliviar la tensión. ¿Cómo supiste dónde encontrarnos? Un elfo doméstico se lo contó a Luna. Conocía a Kim y a Luna, así que cuando vio a Kim herido, vino a avisarle a Luna. Pregunté por Kim, y el elfo doméstico me dijo que tú lo habías traído aquí, dijo Daphne con un suspiro. Ivy tarareó. Salvo la llamada mágica de Kim a Dumbledore, todo había sido secreto. Así que la explicación tenía sentido. Estaba a punto de preguntarle a Daphne si había hablado con Kim después de que le contaran la situación para distraerla, pero entonces se le ocurrió una idea que descartó sus planes de consolarla. Miró a su rival rubia y le preguntó en voz baja, tú ayudaste a Kim a entrar en Hogwarts. Ivy mantuvo su voz lo más normal posible. Sí, dijo Daphne distraídamente, con la mirada fija en el lago. ¿Cómo? Daphne le habló del camino entre la sala de los menesteres y la posada cabeza de cerdo en Hogsmeade. Entonces Era hizo la pregunta que realmente quería hacer. ¿Te contó por qué quería ir a Hogwarts? No, no hizo eso. Supongo que se reunió con Dumbledore. Ivy entrecerró los ojos.
dijo, él entregó a Harry a Voldemort. Daphne finalmente apartó la mirada del lago y la fijó en Ivy, prestándole toda su atención. No dijo nada, Ivy frunció el ceño ante la expresión impasible que apareció en el rostro de Daphne tras distraerse de sus preocupaciones. ¿Por qué su rostro inexpresivo tenía que ser tan difícil de descifrar?, pensó Ivy. Si insinúas que dejé entrar a Kim al castillo sabiendo que iba tras su hermano, te equivocas. Como ya dije, no tenía ni idea de lo que tramaba, simplemente supuse que quería reunirse con Dumbledore, dijo Daphne. No parecía sorprendida cuando dije que se había llevado a Harry. Ya había sacado conclusiones cuando oí el alboroto fuera. ¿Cómo está Harry?, preguntó finalmente. Está bien, dijo Ivy. Era extraño que no pudiera explicar toda la situación, ya que Daphne desconocía la profecía y los horrocruxes. Tenía un motivo para matar a Harry. Lo sé, dijo Daphne, volviendo la mirada hacia el lago. Ivy quiso preguntarle cómo lo sabía, pero una sola mirada a Daphne bastó para darse cuenta de que simplemente confiaba lo suficiente en Kim como para comprender que debía tener una razón. Ivy sintió una oleada de envidia que la invadió. Un crujido, como el de una aparición, sobresaltó a las dos chicas. Inmediatamente sacaron sus varitas y las apuntaron hacia la fuente. ¿Acaso Voldemort había invadido el ala de Hogwarts y los mortífagos habían logrado aparecerse dentro del edificio? Pónganse cómodos, ustedes dos, dijo Dumbledore. Ese no fue el caso. ¿Dónde está Kim? Papi me dijo que pidió que lo trajeran aquí, preguntó. Dentro del lago, dijo Ivy. Ha pasado mucho tiempo. Lo entiendo, Dumbledore sacó 2 frascos que contenían pociones vibrantes. He preparado algunas pociones que te ayudarán. Gracias, dijo Daphne. ¿Te dijo cuándo podría regresar?, preguntó Dumbledore. Ivy negó con la cabeza. Pero entonces recordó. Y toma, Kim me dio esto, contiene el horrocrux, dijo, entregándole el parche blanco a Dumbledore. No le importaba si Daphne se enteraba. Pero antes de que pudiera pasárselo, el gran lago estalló. Fin del video.